Sí, lo digo de frente, para mí Nicolás Maduro es un dictador. Cuando Trump dice, a mí me parece súper interesante analizar eso. Eso hay que analizar cuando dice, lo único límite es mi moral. Entonces, ¿qué es la moral? Creo que hay un Estados Unidos que sigue siendo el hegemón y de largo. Es que a veces siento que hay que ubicarse en el mundo que vivimos. A ver, Empezaremos por acá. Bienvenida Natalia a este espacio. Primero, viste esta noticia el 4 de enero del 2026 y en una frase, ¿cómo resumirías tu reacción ante este hecho? buenas noches. Bueno, a mí me dio indignación y no tiene que ver con no con Nicolás Maduro. Tiene que ver con él, tiene que ver con un precedente que abre una época muy peligrosa y amenazante para la vida pacífica de los pueblos hablo. Entonces sí me indignó, pero no me sorprendió. Ok, tenemos acá indignación. ¿Cómo resumirías tu reacción, Esteban? Yo dije ni cagando. ¿A qué te refieres? Estaba en mi casa y es mi esposa la que me dice, acaban de invadir Venezuela. Y por eso dije esa de ni cagando. No creía que esto podía pasar. Y después, claro, tienes que ir viendo cuándo fue la última vez que algo así someramente pasó. Creo que, oigan, yo también voy a aceptar una de esas. Gracias. Al 3 de enero de 1989, ¿no? Cuando fue el desembarco, pues, en Panamá. Y ahí entraron 27,000 soldados. Entonces, a 3 de enero del 2026, y como dices, ya vamos a hablar las terminologías jurídicas y demás, pero lo primero que yo decía es, pues madre, ¿y le mataron? No le mataron, entonces no le hicieron mártir. Y le arrestaron, ¿y qué pasó? Y todo el operativo. Sí, lo sacaron. Ya vamos a hablar del derecho internacional, vamos a ver si es que es legal o no, pero el punto es que llegó el tío Sam nuevamente a ser el sheriff del mundo, te guste o no te guste. Ok, para empezar con este debate, lanzo la primera pregunta para, sobre la mesa para abrir la conversación. ¿Podemos hablar realmente de justicia cuando una potencia extranjera decide, por encima de todo derecho internacional, quién es el gobernante de la nación y procede ahí vamos a ver qué término aplica, ¿no? Secuestrarlo, capturarlo y llevarlo hacia Estados Unidos? ¿Cómo lo prefieres llamar tú, Natalia? Yo diría captura secuestro, o sea, las dos. Y obviamente no creo que esto tenga que ver con liberar al pueblo venezolano, ni defender los derechos humanos, ni llevar la democracia. O sea, es una agresión, una intervención militar que Estados Unidos ha acostumbrado, y sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Porque hasta que se sostenía la Unión Soviética había un equilibrio. O sea, el orden internacional que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, que lo formaron los vencedores, así es, ¿no es cierto?, el eje occidental con Estados Unidos a la cabeza y el eje, en este momento podría decir comunista, con la Unión Soviética, sostenían ese orden con momentos tensos, pero se sostenía, porque así es, ¿verdad? A la caída de la Unión Soviética, que se conoce como el triunfo del capitalismo occidental, hay una especie de éxtasis de extender el capitalismo occidental, que dura en una primera época hasta las Torres Gemelas, y luego viene otra época de una serie de intervenciones militares que rompen ya el derecho internacional. O sea, no es que ahora se rompe, ahora es como ya prácticamente se le mata. Pero el orden internacional ha sido violado, sobre todo a partir del discurso contra el terrorismo, después de la caída de las Torres Gemelas. Entonces tenemos una serie de invasiones, de intervenciones, sobre todo en Medio Oriente, ¿no es cierto?, que se intentaban justificar, aunque después se revelaba, como lo dirá, que no hubo ninguna arma de destrucción masiva. Pero había el intento de justificar.
con la complicidad, creo yo, de Europa, sobre todo en este acuerdo de la OTAN, que después de la caída de la Unión Soviética no tenía sentido, porque el Pacto de Varsovia se disolvió, porque eran instancias internacionales de defensa en el periodo de la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, el que Trump ahora diga, y después podemos conversar de eso, esta declaración, cuando él dice, a mí no me interesa, no necesito el derecho internacional, mi límite es mi moral. Y después dijo algo como también mi pensamiento, diríamos su estructura psíquica, ¿verdad? Pero no creo que sea un problema de él, de que él es loco. Creo que es el resultado necesario de una historia de violaciones, sobre todo a partir del 2001. Si hubo una historia de violaciones al derecho internacional, hoy, ¿para qué sirve el derecho internacional con todo esto? Verás, vamos por partes. Lo primero, yo sí tuve sentimientos encontrados. Porque yo sí lo digo de frente, para mí Nicolás Maduro es un dictador, para mí Nicolás Maduro es una persona que ha robado, ha extorsionado y ha devuelto a su país a uno de los peores fracasos de la historia reciente. Entonces, te digo sentimientos encontrados porque nadie llora la muerte de un tirano, ¿no? Nadie está llorando y no creo que nadie va a estar ahí para salvar al tirano. Y yo personalmente pensaba que, porque esta era la pregunta que me hacía más de un alumno, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? O sea, si no llegaba otra vez los G.I. Joes a hacer lo que hicieron, ¿qué pasaba? Le tocaba probablemente un exilio, lo que le pasó a Castro, ¿no? Mueres en su pijama de seda a edad. Entonces, desde ese lado, celebro y aplaudo que caiga un tirano. Después, estoy de acuerdo con Natalia cuando me habla de, bueno, el precedente. Porque con ese mismo precedente, entonces, China mueve ficha contra Taiwán, o lo que está pasando ahora en el Donbass con las 2/3 partes, porque Ucrania le tiene que pertenecer nuevamente a Rusia. ¿Qué pasa con el derecho internacional? Que es la pregunta puntual. Entonces, ¿para qué terminó siendo una pantomima? El derecho internacional existe, en mi criterio, para frenar al poderoso. El mundo tuvo que pasar no una, sino 2 guerras mundiales de cómo hacemos para no matarnos. Entonces, con esta lógica, pone reglas. Tuviste que tener una primera guerra mundial, creas un lugar que no era menor, una Liga de las Naciones, ya tenía donde sentarme a conversar, pero no había dientes. Entonces llega el pintor austriaco, llega un Hitler, se mete a Polonia y el mundo solo estaba consternado, indignado y no pasó más. Entonces tienes que tener una segunda guerra mundial, tienes que tener una organización mundial de Naciones Unidas, el derecho a veto, que creo que es parte del fracaso de ahora, cascos azules y toda una lógica que operó bien o mal por un poco más de 80 años. Pero claro, esto capaz viene desde Maquiavelo, ¿no? Que él te dice, tú puedes tener buenas leyes o buenas armas. Prefiero las buenas leyes, no por un tema moral, sino que era más fácil. Pero cuidado, le decía al príncipe, tú tienes que poner unas reglas que tú estés dispuesto a acatar. Tú pones unas reglas y tú eres el primero en no seguirlas, el resto del mundo te va a decir, ¿y con cargo a qué? Entonces eso pasó efectivamente en la invasión después de las Torres Gemelas. La indignación norteamericana estaba ahí, entonces las armas de destrucción masiva, y el mundo le dijo no, bueno, pero George Bush dijo me la sudan. Entonces pero intentaban dar un tinte de internacionalidad. Entonces, ¿en qué te concluyo? Yo creo que el sistema internacional como lo conocemos ha terminado, se ha acabado. Y por eso es que tú tienes a 2026, bueno, ¿cómo se cerró el 2025? Bloomberg lo publicó, ¿dónde está la mayor cantidad de dinero de industria? Número 1, armas, lo que más se vendió en 2025. Número 2, las transnacionales. Tercero, recursos no renovables, gas, petróleo. Y la cuarta, que más dinero movió, droga, ilegal. Entonces creo que estamos en unas nuevas reglas y en donde el mundo está un poco al revés, cuando tú tienes una China que puede erigirse ahora como el hegemón diciendo paz, estabilidad y organismos internacionales. Dale. Ok, hay nuevas reglas, es lo que dice Esteban Santos, pero acá tenemos la moral. ¿Cómo vamos a ver el mundo de aquí en adelante luego de lo que hizo Estados Unidos? Si tenemos acá nuevas reglas, no sabemos cuáles, pero también tenemos un tema de la moral. A ver, no creo yo que haya nuevas reglas. Yo creo que estamos empezando un momento de desorden, es decir, que abre posibilidad a la barbarie, porque lo que hace el orden, cualquier orden global, ¿no es cierto?, que es son acuerdos, son normas, son límites, codificaciones, permite pacificar a las sociedades, ¿no es cierto? Y la pacificación permite la civilización. Por fuera de eso es la barbarie, es la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Entonces yo no creo que realmente ahora podamos hablar de nuevas reglas, porque incluso China, que no es democrática ni nunca ha dicho que es democrática, está apelando al orden internacional occidental,
China. Entonces, yo creo que entramos en un momento complicadísimo, ¿no? Que son parte de los descensos civilizatorios, cuando las civilizaciones son curvas, ¿verdad? No son líneas rectas y peor teleológicas. Empieza y termina. ¿Y cae dónde cae? En la barbarie, que es el espacio nuevamente donde se va a reformular una nueva civilización. Estamos recién en la caída. Y además coincide con la caída de un imperio. Y las caídas imperiales son súper complejas. Los coletazos que tienen esas caídas son de miedo, ¿verdad? Y yo creo que esta caída no es ni siquiera como el paso del imperio inglés al imperio norteamericano, es como la caída de Roma. Tiene implicaciones más profundas porque las contradicciones que se han desatado son muchas. O sea, nosotros vemos ahora el problema geopolítico, pero hay un problema de contradicción de cultura con naturaleza, hay un desarrollo tecnológico nunca antes visto que implicaría incluso una mutación humana, que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Es decir, hay muchísimas contradicciones, todo el tema de la información, la digitalidad, la posverdad, bueno, ¿para qué vamos a nombrar un montón de fenómenos, ¿no? Pero es complejo. Entonces, claro, cuando Trump dice, a mí me parece súper interesante analizar eso hay que analizar, cuando dice, lo único límite es mi moral. Entonces, ¿qué es la moral? ¿No es cierto? ¿Cuál es su moral? Claro, bueno, la moral en general son normas, ¿no es cierto?, de comportamiento, valores, ¿no es cierto?, pero que tienen que tener un fundamento, y de eso trata la ética. Pero bueno, entonces dice, veamos, es la moral de él. Entonces, si uno comienza a hacer una historia de él, porque es de él, no es de Estados Unidos, no es de los republicanos, es de él. Entonces tenemos que está acusado de, digamos, hay sospechas de que estuvo en la lista de este pedófilo, ¿no es cierto?, que hay todo un escándalo, solo por ahí. La de Epstein, ajá. Está acusado de otras cosas, de usos de sexuales, ¿verdad? Es un tipo que no respeta nada, que se burla de todo mundo, es decir, esa es su moral. Y si vamos al tema psicológico, peor, si es que el límite es su estructura psíquica, hay psiquiatras y psicólogos que plantean que él es de un narcisismo cruel. O sea, ese es su perfil. Entonces, entramos en un periodo así. Entonces, se desata todo. Entonces, ahora, y con esto termino, ¿por qué no? Y es lo terrible. ¿Por qué no coge China e invade Japón y decide poner ahí a alguien? O Rusia, que no ha hecho hasta ahora, entra a Ucrania, captura a Zelensky y le lleva a juzgar en Rusia. Es decir, todo es posible. Ese es el problema. ¿Hay nuevas reglas o el límite es la moral del señor Naranja, Esteban? El comandante Naranja o el Arancelator, yo creo que lo que tú tienes ahora, creo que todavía estamos muy lejos, en mi criterio, de la caída del imperio norteamericano como tal. Yo creo que los gringos demostraron que tienen una superioridad bélica gigantesca. No creo que militarmente, no sé si algún otro estado pueda hacer esa operación como hicieron los norteamericanos. 150 aviones, una operación en donde no muere ni un solo marine, eso militarmente me parece impresionante. Después ya si me preguntas, y el plan para Venezuela, y el plan para los derechos humanos y la democracia, ahí empezamos a toser. Creo que hay un Estados Unidos que sigue siendo el hegemón y de largo, pero creo, y esto conversaba con algunos colegas norteamericanos que me decían, te soy bien honesto, Esteban, internamente a los Estados Unidos, puertas adentro, nadie está hablando propiamente de Venezuela. Nadie está hablando de Ucrania. Estamos hablando de lo que está haciendo ICE. Estamos hablando de cómo le están sacando a los inmigrantes de los pelos, y eso está indignando. Y eso es lo que puede tal vez cambiar el hecho de que Trump pierda en el midterm. Y si pierde en las elecciones de medio término, pues entonces el establishment logra volver a que las aguas se vuelvan a su curso. Creo que ha hecho un daño demasiado fuerte. Y por eso es que te decía que si lo que más gastó el mundo en 2025 es armas, te dice algo. Alemania acaba de decir que su nueva industria, estoy perdiendo en la automovilística con la China, sí, pero ahora voy a hacer armas, como loco, y los europeos me van a comprar a mí. Entonces las nuevas reglas son en la que yo ya no creo en ti, no creo en esta idea del multilateralismo, y no creo en, ya creo que pues estaríamos hablando que el nuevo derecho internacional son las armas. Mira, las normas de derecho internacional creo que siguen presentes en países que no tienen la coerción de poderte imponer. Entonces, como América Latina, dice. Y esto que tú acabas de topar ahorita, para darte como una última idea, creo que es crucial. ¿Por qué? Ya tuvimos una primera, segunda guerra mundial, y o estás con el bloque de la URSS o estás con el bloque del tío Sam. Ya. Después llegó en la época de los 70 esta idea de los no alineados. O sea, no quiero estar ni con el uno ni con el otro, no quiero ser el punching bag de las potencias. ¿Ya?
pero tienes que tener una voz común. Y yo creo que Latinoamérica no tiene una voz común. ¿Por qué creen que no hay ninguna OEA, CELAC, CALADI, nada, ni un solo comunicado, ni uno? Porque no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en algo mínimo. Entonces tienes el bloque de Lula, de la 4T de Sheinbaum, de la Colombia de Petro, y por otro lado está Milei, está el Ecuador de Daniel Noboa, y está en Centroamérica, pues, Bukele. Y tienes esos mínimos. Si Latinoamérica, querido Israel, no nos ponemos de acuerdo en temas básicos, migración, ¿se termina de desestabilizar Venezuela? ¿Alguien cree que esa migración se va a ir al norte? ¿O para sorpresa de nadie volvemos a tener un influjo a Sudamérica? Y entonces imagínate volver a tener un influjo en los países sudamericanos que ya vimos cómo es, que no podemos controlar fronteras porosas y todo lo demás, y no nos ponemos de poner de acuerdo como latinoamericanos en temas comunes, narcotráfico, migración, seguridad. Entonces, si no podemos tener una voz común, que le veo muy lejos, porque no hay estadistas, tienes populistas de turno, entonces volvemos a hacer el punching bag, y creo que estamos destinados hoy por hoy, como van las cosas, a eso, a alinearte con el uno o el otro, y hasta ahora creo que los gringos están ganando porque están logrando sacar a sus enemigos. Ya no hay China y ya no hay Rusia hoy por hoy en la región. ¿El hegemón sigue siendo Estados Unidos entonces? O sea, ya, pues sí, también eso había que ser el principio, hay que decir desde dónde hablas, porque no hay una visión totalmente objetiva. Pero sí hay recursos todavía, creo yo, teóricos, conceptuales, marcos referenciales para entender. Mira, para entender, yo no creo que, o sea, creo que sigue siendo muy poderoso Estados Unidos, pero sí creo que está en declive. Y para entender eso hay que registrar periodos de análisis más largos, no situarnos en el cuadro actual, ¿verdad? Mira, si uno recorre desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, hace un recorrido histórico, tú ves que, por ejemplo, con la llegada del neoliberalismo, dirigida por Reagan y Thatcher, puesta ya iniciada por Nixon. Nixon abre los tratados de comercio con China, ¿sí? A partir de ahí, China, que se abre al capitalismo, comienza a tener un desarrollo, o sea, acceso a la tecnología occidental, al mercado occidental, se vuelve la fábrica mundial, y eso le permite el desarrollo en poquísimo tiempo, que a Estados Unidos y a Rusia le demoró mucho más, ¿no es cierto?, para posicionarse ahora ya como una de las potencias. Ahora bien, uno se preguntaría, ese mismo proceso que vivió China, ¿qué implicó para Estados Unidos? Hay una desindustrialización en Estados Unidos, porque los capitales salieron en busca de una mejor producción y ganancia, porque los países asiáticos, los tigres asiáticos que se llamaron luego, les aseguraban mano de obra barata, pero eso implica que la tecnología salga y que se desindustrialice Estados Unidos. Entonces Estados Unidos comenzó a ser el primer comprador de los productos chinos, pero además con una moneda que obviamente por eso se ha sostenido, que ha servido de intercambio mundial, el dólar, que dejó de estar respaldado en oro, luego en el petróleo, ¿no es cierto?, y se respaldaba en la confianza, yo diría la confianza porque es también un poder ideológico y un poder militar, ¿verdad? Pero eso comenzó a mermar hacia adentro, o sea, la situación interna de Estados Unidos, que ahora está saliendo, antes estaba muy bloqueada, ¿verdad? Pobreza, desigualdad, crisis de adicciones, conflictos de corrupción, comienza a saltar las contradicciones. Ahorita estamos preocupados, dirán que hay que preocuparse. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Trump ha mandado a la Policía Federal, no sé cómo se llama, a combatir a las manifestaciones en Portland. O sea, está mandando, es como un Irak ahí adentro. Es decir, es grave lo que está pasando en Estados Unidos. Está con serios problemas. Ahorita Trump ya le está despidiendo al director de la Reserva Federal porque está interviniendo, es decir, ya se acabó la idea de liberalismo, desde el Estado está interviniendo directamente en la política económica, la política monetaria. Acaba de bajarse el libre mercado, por eso dice que China, le apoyamos a China si apoyamos el libre mercado. Entonces, cuando un hegemón se sostiene, cuando está internamente cohesionado, entonces nosotros estamos viendo las relaciones por fuera, lo que hay que ver es qué está pasando en Estados Unidos. Inmigración, malestar, xenofobia, esta policía que se inventó él en contra de los inmigrantes, acaba de dar una declaración, la mujer, esta que es la que comanda eso, que es la misma declaración que hicieron los nazis, uno de nosotros, todos de ustedes.
Eso acaba de decir. Hay un fascismo, nazismo también diría yo. Entonces, pero están mal. Cuando están mal es cuando más violentos se ponen, porque cuando tienen hegemonía, ¿qué es tener hegemonía? Consenso de dominación. O sea, los dominados aceptan la dominación. Y eso se hace con dominación ideológica, ¿no es cierto?, con el orden internacional. Cuando pierden hegemonía es que se ponen terriblemente violentos, cuando pierden hegemonía. Ahora, que el colapso es de hoy a mañana, no, pues no son los colapsos así, a veces duran 100 años los colapsos. Pensemos en el cruzado de Roma, pero ya empiezan los efectos, ¿no es cierto? La desconfianza. Ahora dicen, ¿en quién confían más? ¿En Estados Unidos para inversiones o en China? No, porque Estados Unidos no está respetando hacia adentro, no está respetando la Constitución ni las leyes norteamericanas. Trump hace lo que le da la gana, hace lo que le da la gana. Ahora, puede ser que caiga y lleguen, hay analistas internacionales que dicen, así cambien, no tienen otra cosa que hacer para sostenerse. Y lo último, yo quiero decir aquí y hacia adentro también, nosotros tendemos a encerrarnos en las burbujas de las redes sociales. Sí saben que los algoritmos nos encierran en nuestra ideología, ¿verdad? O sea, nos encierran y estamos recibiendo noticias. Yo soy una persona de izquierda. Ahora no sé, la izquierda y la derecha mía no, ya son clivajes que están moviéndose. Entonces, cuando yo veo las redes sociales y solo veo, ¿no es cierto?, gente de izquierda, gente progresista, qué sé yo, me llega solo eso. Y me encierra y creo que lo que yo veo en las redes es la verdad. Y eso saben más ustedes que yo. Hay que romper el bloqueo de las redes. Yo me puse a romper el bloqueo de las redes desde la pandemia. ¿Qué es romper el bloqueo? Yo buscaba gente que piensa totalmente diferente a mí. Liberales, neoliberales, conservadores. Y así fui rompiendo el bloqueo de las redes. Y ahí empiezo a encontrar un montón de debates súper interesantes. Por ejemplo, liberales. Que aparentemente están totalmente lejos de liberales que critican el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque dicen que el neoliberalismo no traiciona los principios liberales y que ahí comenzó, ¿no es cierto?, la destrucción del mundo capitalista en clave liberal. Entonces, lo mismo pasa con el tema de esto de la fuerza militar. Nosotros oímos y nos encierramos solo en la parte occidental. Yo estoy oyendo analistas militares militares del ejército norteamericano, ex funcionarios de la CIA, que dicen, si uno analiza militarmente lo que está pasando en Ucrania, está militarmente perdiendo el eje occidental y habría que ver por qué. O sea, te digo, no aseguro, pero digo que hay que romper el bloqueo, si no, no entendemos lo que está pasando. El hegemón se destruye desde adentro. Yo te doy una visión, no sé hasta qué punto puede hacer contravisión. Creo que los Estados Unidos, como te decía, sigue siendo el hegemón de largo. Creo que las inversiones siguen yendo a los Estados Unidos. No veo inversiones que vayan a San Petersburgo y China, lo que puedas. O sea, el sistema de arbitraje internacional, de comercio internacional, sigue más duro que nunca alrededor de los Estados Unidos. Que los BRICS van a hacer su propia moneda, y yo siento que esto es como cuando los amigos nos vemos y decimos, ahora sí vamos a hacer el paseo y nos vamos en moto y vamos a... Y en la práctica no va a pasar eso nunca. Que se pongan de acuerdo la China con India, con Sudáfrica, o sea, con enemigos ahí adentro, en una moneda común, eso no va a pasar. Para mí eso no va a pasar. Los europeos creo que son presa de su propio éxito y están deeply concerned, o sea, y con él estamos profundamente consternados, no pasa mucho. Lo que sí han hecho los europeos es decir, hey, nos tenemos que cuidar nosotros mismos, porque ya no podemos confiar en el tío Sam. Entonces Canadá está desesperado tratando de vender su petróleo a alguien más, porque ya ve que si es que se pone serio lo de Venezuela, que tampoco creo que eso va a pasar, porque tienes 25 años que destruiste un país. Reactivar una industria petrolera no es de la noche a la mañana, eso no va a pasar. Y como le dijo el director de Exxon, que no le gustó a Trump, oye, hoy por hoy Venezuela es uninvestable, le dijo, no se puede invertir ahora, porque no puedes pedir que te metan semejante cantidad de plata y tener un retorno de aquí a 2 meses, eso no pasa. Entonces, conclusiones, creo que los Estados Unidos han ganado la guerra, por lo menos hasta ahora. Te estoy hablando de la inteligencia artificial, te estoy hablando de los microchips, te estoy hablando de los semiconductores, todavía sigue siendo el hegemón y de largo para ir. Creo que en donde perdió y largo es en esta guerra, si quieres, ideológica, donde muchos creyendo en el G.I. Joe y en el bien y el mal y en la película y ¿sabes? Esto, o sea, ahí. Creo que nos hemos sacado ese turbante. Llega un Trump que con esta realpolitik de repente le dice, Groenlandia eres mío.
pero y la corona danesa, me importa un carajo. Que el Departamento de Estado mande las tweets que mandó ahora de por el sendero del bien o el sendero del mal, escojan por la buena o por la mala, porque hoy ya Rubio dijo 700,000 millones de dólares, plato plomo casi casi. Entonces, por eso es que la caricatura del Bonil me parecía brillante. Estamos consternados y que se vayan, no queremos ni un solo ilegal en este país. Un dorito después y entraremos a esta isla, pues les guste o no les guste y nos la tomaremos. Entonces, claro, en el debate moral está perdiendo y mucho. Yo creo que en las elecciones de medio término, por eso, fíjate lo que pasó en Nueva York con este señor Mandani, fíjate lo que pasó en Virginia, ya empezó a perder en algunos estados de manera fuerte. Entonces, ¿qué creo yo? Así como Boric no pudo poner su agenda en Chile, así como Petro no pudo poner su agenda en Colombia, creo, bueno, Chile ya se giró completamente a la centro derecha con Kast, creo exactamente lo mismo, creo que va a pasar eso en Colombia. Creo que también en la gente naranja va a meter toda la intervención en asuntos internos grosera que viene ahora en Colombia, que no la necesita, pero Brasil, fin de año es Lula, que ver un Lula de 80 contra Bolsonaro, hijo, ¿no? Entonces cuando Bolsonaro era presidente, Lula estaba preso, y ahora que Lula es presidente, Bolsonaro está preso. Creo que va a haber mucha injerencia en eso. Y por último, para mí la parte de fuerte que les decía, si Latinoamérica no aprende de su historia y seguimos diciendo el punching bag, y si los latinoamericanos no podemos hablar y decir que Cuba es una dictadura y que, a ver, le quitaste a Maduro pero sigue todo el aparataje del chavismo. Padrino López, 25 millones de dólares, Diosdado Cabello lo propio, pero con eso estás trabajando. Y le tienes esta Delcy en este dilema del prisionero, porque o cooperas con el tío Samo, te lanzo una dosis de freedom, pero si cooperas mucho, en cambio, el chavismo te cae. Entonces, mientras me sirvas, sí. ¿Y cuándo vamos a hablar de lo que para mí nos debería interesar? Derechos humanos, libertad de prensa, cómo creas otra vez, recuperas un país. Eso al señor Naranja no le puede importar menos. Y te quiero preguntar rápidamente, ¿y dónde entra el término que también se ha hablado bastante en redes, ¿no? El tema de soberanía. O sea, ¿qué pasa con Latinoamérica, con las alas de Estados Unidos acá? Tengo unos principios y si no te gusta tengo otros. Como Mucho Marx. Exactamente. Entonces yo creo que en el tema de soberanía, por eso es que el precedente, como hablaba Natalia hace un segundo, estoy de acuerdo. Porque cae Maduro y yo salgo y lo aplaudo. Oye, estuvimos en la universidad la semana pasada que vino la gente de 20 de Venezuela, los representantes de María Corina Machado contándonos sus historias, hablando del preso político que salió ahora y no hubiera estado libre si no hubiera pasado esto. O sea, realmente es una historia desgarradora. Lo celebro, lo aplaudo. A mí me fascina decir que Maduro cayó, me encanta. Que el derecho internacional, no, ¿cuál derecho internacional? Pero no es presidente, entonces tiene inmunidades y privilegios diplomáticos. No, es que no es presidente, es el jefe de una narcoterrorista organización y tiene unas cuentas pendientes con un juez de Nueva York, por eso está ahí. La soberanía finalmente es, ¿qué pasa si se llegaba a meter como le dijo que se iba a meter a Colombia? Ahí sí nos saltábamos todos. Yo personalmente no compagino en nada con Petro, no me cae. Pero no puedo dejar de reconocer que el tipo ganó las elecciones, que el tipo es el presidente constitucional de Colombia. Y ahora, ¿qué pasaba si se metía Trump en Colombia? Nos volvíamos todos locos, ¿no? Nosotros estamos hablando de bases militares. ¿Qué pasa si el día de mañana Marco Rubio nos dice, cierto que en Ecuador, en Baltra, tuvimos una en el 40, necesitamos por la seguridad nacional? ¿Qué puede hacer un país como el Ecuador? Te pregunto, ¿qué pasa? Ya, entonces, yo creo que el multilateralismo sí puede terminar de funcionar porque hay principios mínimos de democracias, de que te cae mal Petro, pero puedes reconocer que Colombia la resuelven los colombianos. Y creo que en Venezuela, si no nos ponemos de acuerdo, que nunca en la vida iban a resolver los venezolanos, porque los problemas de democracia se resuelven con democracia. En Venezuela no hay democracia. Y entonces creer que Cuba va a liberarse por las buenas, eso no va a pasar. Entonces sí, es el control al delete del sistema. Algo hay que hacer. No funcionaba, sí, el poder de veto no lo iba a aceptar. Se hizo todo mal desde la óptica del derecho, absolutamente de acuerdo. Había otra forma. Creo yo que los Estados Unidos van a pesar 70,000 veces antes de meterse a Panamá a coger otra vez el canal o a Colombia. Esos son los cortapisos y eso es lo que creo que puede pasar en estas elecciones de medio término y volviendo a estabilizar las aguas. Natalia, ¿qué opinas de estas declaraciones? ¿Cuál sería el rol también de América Latina respecto a esto? De las declaraciones de Esteban. A ver, a mí voy a atrincherarme en la sociología. No hay verdad, no existe la verdad. Existen perspectivas, posiciones, comprensiones. Es decir, yo también yo no quisiera la democracia representativa, yo quisiera la democracia comunitaria, yo quisiera la democracia directa, esa quisiera yo, ¿no es cierto?
No, para mí la democracia representativa no es la mejor democracia, no es lo mejor que hay, digamos. Pero cuando nosotros estamos, yo he sido muy crítica de los progresismos y me conocen, cuando estuvimos aquí con el gobierno de Correa, yo nunca fui parte del gobierno, siempre critiqué desde el inicio, siempre, ¿verdad? Pero así como le critiqué a Correa, también siempre he criticado a todos los otros gobiernos de la derecha. Entonces a mí me parece que desde dónde hablas, es bueno saber desde dónde se habla. Yo hablo desde los pueblos, desde abajo, o sea, siempre he hablado desde ahí. Por eso siempre he criticado el poder, todos los poderes, ¿no es cierto? A mí lo que me molesta ahora, digo, voy a decirlo, incluso a formas analistas, opinadores, hasta a periodistas, me molesta, ¿no es cierto?, que haya este doble rasero que lamentablemente está en el propio derecho internacional y está en los propios derechos humanos. O sea, se juzga de diferente manera. Entonces, claro, obviamente que Maduro es un gobierno terriblemente autoritario, yo no diría dictador, autoritario. Cuba es una dictadura visto desde acá, es como China, él tiene su propio proceso. Y está bien, nosotros estamos acá, hay que criticarle, se le criticó. De hecho, a mí en la época de Correa me dio 2 sabatinazos, estaba totalmente censurada. Pero igual cuando llegó estos otros gobiernos, también tengo que criticar. ¿O qué? Milei es un gobierno democrático porque ganó las elecciones. O sea, toda la democracia se reduce a ganar las elecciones en una época de manipulación. ¿Qué proceso electoral es democrático, por Dios? Hay intereses económicos metidos en los procesos electorales. Ahora ni siquiera solo económicos, empresariales, legales. Hay intereses económicos, empresariales ilegales, porque el capital criminal avanza a pasos agigantados. Díganme ustedes, ¿qué proceso democrático es absolutamente democrático? Nosotros tenemos el CNE aquí, cooptado por unos, cooptado por otros, manipulación de los registros, propaganda anticipada. ¿Qué tuvimos la última vez? Los fraudes no se hacen en el conteo de votos. O sea, pensar que el fraude se hace en el conteo de votos es medio ingenuo, ¿no? Miren con este presidente, todas las violaciones a nuestras leyes que hizo haciendo propaganda, los horrores que hizo, ¿para qué voy a decir? Pero no es solo aquí. Es aquí, es en Argentina, en Estados Unidos no hubo denuncia de que hubo injerencia rusa, de que los demócratas por aquí, que el otro hablaba de fraude, en la cuna de la democracia representativa. Entonces también hay que ver en la totalidad. Entonces no vamos a decir, Venezuela es totalmente antidemocrática, pero Argentina sí es no, yo no creo así. Y cada vez se deteriora más. De hecho, en América Latina nunca ha habido una democracia, nunca ha existido un sistema liberal, nunca ha existido un Estado en estricto sentido, porque somos capitalismo periférico. Y porque aquí lo que ha habido es oligarquías. Aquí hasta ahora, al menos en el país, no se consolida un proyecto burgués con proyecto nacional, hasta ahora. Entonces, queremos... No podemos nuestros deseos y nuestras aspiraciones volverles una realidad, ¿verdad? Entonces yo digo, claro que me alegra cuando un pueblo se libera. Y no, por eso decía, no se trata de Maduro. Pero sí hay cosas curiosas, ¿no? En la misma intervención entran, aparece como un operativo exitoso, pero de repente queda el mismo régimen. Y luego comienzan a negociar con el mismo régimen chavista. ¿A quién sacaron? Es a Maduro. Pregunto, ¿solo Maduro es autoritario? Es decir, la Delcy Rodríguez, el hermano Rodríguez, ¿cómo es? El Diosdado, ellos son demócratas. Ellos no estaban ligados a la corrupción, solo Maduro. ¿Por qué les dejan a los otros? ¿Por qué comienzan a negociar el petróleo con los otros? ¿Por qué cuando Maduro sale y está capturado en Estados Unidos, solo digo, ¿no? Como curiosidad, aparece así, saludando? Entonces hay cositas raras. Hay cositas raras ahí, ¿no? Sí, entonces a mí me parece que nosotros tenemos que tratar de romper tantos velos que opacan, oscurecen, digo yo, y ver qué poderes realmente están jugándose en el mundo y manejando el mundo. Primero, agradecer a todas las personas que están acá.
Por favor, si pueden hacer silencio, que acá se escucha toda su bulla, la verdad. Entonces, gracias, muy amable. Un saludo para toda la gente que se conecta en YouTube. Recuerda dejar su buen me gusta y recuerda dejar su buen me corazón. Estamos aquí en la oficina, en la José de Antepara y Vicente León. Como decía en el inicio, recomendado la pizza de Chocho. Y también tenemos mercadería de BN. Por ahí tenemos unas tacitas, tenemos unos tote bags que ustedes lo pueden conseguir luego de este conversatorio. Nosotros continuamos y quería consultarte, Esteban, ¿cuál es el rol en medio de toda esta coyuntura de las élites regionales? Mira, yo en esto sí quiero, tal vez aquí tenemos un criterio diferente. Creo que está muy bien ser muy directos, ¿no? Y así como decimos, Maduro es un dictador, lo celebro. Los shahs de Irán son absolutamente totalitarios. Milei te puede caer mal, pero no puedes dejar de reconocer que Milei ganó una elección. Lo mismo hizo Petro, que no hay democracias perfectas. Acabo de tener el gusto de saludar a uno de los diplomáticos suizos. Oye, yo creo que sí, sí hay. No, pero es que no somos Suiza, santos. Bueno, a ver, perdón, en Uruguay se respeta el derecho. Yo creo que ver cómo un presidente de izquierdas en Chile, que perdió su candidata comunista y que es el primero que pidió a la gente, no, ya ganó, ahora pensamos en el país y yo le doy la bienvenida al señor Kast, es una muestra de sí mismo. Te guste o no te guste, esa es otra historia. Pero hay muestras muy claras de democracia que funcionan y eso es lo que yo creo que hay que empujar. ¿En dónde empiezo yo a poner un poco la dedo en la llaga? Que es lo que tú bien me preguntas. Y las élites. Cuando hablas de élites, yo no solo creo en el dinero, que sí, está muy claro dónde están los grandes capitales, pero sin irme muy lejos, los que estamos aquí, intelectuales, personas que se dan el tiempo de un miércoles venir a comerse una pizza de Chocho, que ya le voy a probar, porque si ya las publicitado dos veces, tengo que pegarme una pizza de Chocho. Hablar de temas como estos, eso es una élite. Hace un par de semanas Pablo le invitaba a mi casa, estaba con Arturo, unos amigos, nos hicimos una carne y hablábamos entre amigos, entre académicos, entre internacionalistas, decíamos, es increíble, por ejemplo, este último informe de Latinobarómetro, cómo publicaba y te decían sobre todo de personas de entre 25 y 30 años, que no tienen un problema en vivir en un régimen autoritario. Entonces, claro, no vivieron el Chile de Pinochet, no vivieron lo que fue Videla, no tienen idea la lógica de un régimen autoritario. Pero lo interesante es que ellos decían, a mí no me preguntes si es que soy de izquierda o de derecha, a mí me interesa es si tú me vas a resolver lo mínimo que necesito, o sea, me vas a dar seguridad, me vas a dar trabajo, me vas a dar educación. Llámate como te dé la gana, porque tienes un presidente que se define de izquierda, dice que es. Centro izquierda, según el plan de trabajo de Novoa. Según otros dirán que es de derecha, y yo me quedo en esa, no me quiero quedar en ese debate que pasó en la Revolución Francesa, ¿no? Donde se sentaron los girondinos y los jacobinos. Yo creo que hoy en día hay muy claro una tendencia de regímenes autoritarios. Y autoritarios sí, por el señor Naranja. Y este autoritarismo que se ha replicado, por eso tú le ves a una Le Pen en Francia, por eso tú ves lo que pasa con Erdogan. Yo creo que hay muchas figuras que les gusta esta idea del autoritarismo. Y entonces no tienes ningún problema en decir que es una monarquía absolutista, pero es que son árabes y cuando vienen y ponen mucha plata, entonces ahí no tienes ese problema. A ver, ¿estamos o no estamos respetando garantías básicas? Por eso les decía, a ver, Latinoamérica, nos podemos poner de acuerdo en mínimos. Hombres y mujeres, mismos derechos, mismas condiciones. ¿Esto es algo de izquierdas o derechas? ¿Estamos a favor o estamos en contra del tema de una migración irregular? De la seguridad. No es un problema de México. No es un problema de Colombia y no es un problema solo de la costa ecuatoriana. O lo entiendes que esto es un tema que tenemos que tratarlo en conjunto o somos otra vez el punching bag. Entonces, ¿qué tienen que hacer en mi criterio las élites? Primero, también estar a la altura de la historia. No simplemente ser el acápite del gobierno de turno. Yo creo que lo que tú estás haciendo estos espacios, ojalá, espero, lo digo de corazón a los amigos. El problema cuando me vendo es que la pauta, no señor, este es mi trabajo y lo recibo con gusto. Que tú me compres mi cerebro, esa es otra historia. Puedo decir exactamente lo mismo en la universidad. Es nuestra honestidad intelectual. Tienes la obligación de decir. Entonces yo tengo la obligación de decir, Maduro es un dictador, Maduro es un sanguinario y me alegro que es el líder del cártel de los soles. Y ahí empezamos a toser porque el Departamento de Estado ya no han sido, que es una estructura, empezamos los problemas del mundo si vos quieres. Pero no puedo dejar de reconocer que cayó. Pero sigue la Delcy ahí manejando. Sí, le pones a María Corina Machado hoy ahí, ¿qué pasaba? Le mataban a la semana. O empezaba a negociar con el chavismo y toda su credibilidad se iba al suelo. O sea, con el pragmatismo, con la realpolitik, si tú quieres, con el realismo político, puedo entender sin estar de acuerdo. Ahora, si tú no pones y si tú no le obligas al tío Sam a poner una agenda
de derechos humanos, de presos políticos que empiezo a ver que empieza a darse, y de cambio para que los venezolanos resuelvan sobre sus asuntos, pues hemos arado en el mar. En eso, absolutamente de acuerdo. Pero Esteban, si hablas de derechos humanos ¿de quién? Porque también todo también va por el tema de el que tiene el dinero, el que puede reclamar los derechos humanos, tiene derechos humanos. O sea, que una mujer en Irán pueda salir ahora a pegarse una cerveza en un miércoles sola, con un escote si le sale de las narices, eso para mí es su libertad personal, que hoy día no lo puede hacer. Hoy día no lo puede hacer. Podemos como comunidad internacional decir que eso está mal. No creo que tienes que ser ideológico de nada. O sea, puede ser de derechas o de izquierdas, decir que una mujer se le salga de las narices, salir y pegarse un trago. Problema de ella. A 2026, ¿alguien tiene alguna objeción a eso? Que salga a decir, Santos, odio todo lo que vos dices. Chévere, man. Nos encanta discrepar en un ambiente donde podamos discrepar. Eso podemos estar de acuerdo tú y yo. Que podamos conversar, que podamos estar de acuerdo, que podamos disentir. Esos son los temas mínimos que tiene que poner las élites. Y vuelvo a insistir, élites no es solo el que tiene plata. Élite es el que tiene el tiempo de sentarse a pensar en qué tipo de país quieres, en qué tipo de sociedad quieres vivir. Te lanzo la misma pregunta, Natalia. ¿Cuál es el rol de las élites en este contexto, en esta coyuntura? Tomando en cuenta la respuesta también de Esteban. Ahí comparto, ¿cuáles élites? Es que hay muchas élites, hay élites económicas, élites intelectuales, élites políticas, hay varias. A ver, pero yo, es que a veces siento que hay que ubicarse en el mundo que vivimos. A ver, se habla de aquí de la democracia y no defiendo a nadie yo estoy en contra de todo el poder, yo soy más zapatista en eso, soy muy, muy zapatista. A ver, pensemos en América Latina. América Latina, según los estudios de economistas, de estudiosos de la violencia, del crimen organizado, América Latina es una plataforma del crimen organizado y del narcotráfico. América Latina, ¿sí? La economía latinoamericana en gran parte depende del negocio del narcotráfico y sus negocios anexados, no sé, tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas. Nuestro país depende del negocio del narcotráfico. De hecho, nuestro país es ya el primer puerto de exportación de cocaína. Esa es la realidad. El poder, hay una élite, y una élite fuerte. ¿Qué hacemos con eso? Entonces vienen, ¿no es cierto? Entonces el discurso, vamos contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, este gobierno de Maduro es parte del narcotráfico, pero acá también, el de acá también. En Colombia hay mucha élite del narcotráfico, está avanzando a Costa Rica, que es un como no, está avanzando para el sur. Esa es la realidad latinoamericana. Dicen, no, por eso mismo que vengan los Estados Unidos son los más democráticos a combatir el narcotráfico. Y ese fue el pretexto uno, hasta antes de decir quiero el petróleo, y el petróleo es mío, para entrar a cogerle a Maduro, ¿verdad? ¿Creen que realmente como poder gringo quieren combatir el narcotráfico? Disculpen, que el poder gringo quiere combatir el narcotráfico. La mayor cantidad de lavado llega a Wall Street, ahí se lava la mayor cantidad de dinero. Es un negocio global. Hay análisis de que la crisis del 2008 se salvó con dinero de capital ilegal. Suiza, que es lindísimo, yo también me gusta mucho Suiza, es un paraíso fiscal. BlackRock, que es la gran financista, recibe dinero de todo el mundo y no le importa de dónde viene ese dinero. Está avanzando en el mundo lo que se conoce como capital criminal, ya no es marginal, ¿no es cierto? Solo veamos nuestro país, pero no es solo nuestro país. ¿Dónde no está? Bueno, llegó a Mocolí, ya. A Mocolí es, ¿no? Ya antes estaba en los barrios, estaba en las cárceles. Ahora sí hay que parar bola, ¿no? Ahora ya no hay seguridad en ningún lado. ¿Por qué no hay seguridad? Porque atraviesa todas las instituciones de nuestro país, las políticas, las educativas, todas, está atravesando porque sostiene esta economía. Pero no es solo el Ecuador. Ahora vamos a Europa, porque aquí es lo que se exporta, aquí se produce, exporta, también se consume, pero allá se consume, ¿no? En Europa y en Estados Unidos y en Asia. Pregunto, cuando se distribuye en Europa, ¿ya ahí no hay redes de narcotraficantes? ¿O solo hay aquí? ¿O cómo se distribuye allá? ¿O van los de aquí mismo a vender allá? No sé cómo será. El capital
ilegal está dominando el mundo. Ahora, ese capital ilegal que domina el mundo, igual que cuando fue el productivo que dominaba el mundo, que necesitaba un orden internacional para poder desarrollarse después del capital financiero, este capital criminal también necesita el desorden internacional para poder desarrollarse, porque toda ley le limita, todo acuerdo legal le limita, y entonces va destruyendo su propio universo simbólico, va destruyendo. Ese es el mundo que estamos viviendo. No es un problema de un loco, del otro loco, del dictador. Es una dinámica económica que en su expansión de acumulación y concentración de capital va destruyendo las propias instituciones que en un momento le acompañaron. Basta mirar el Ecuador. ¿Por qué está destruida la institución de la justicia? Porque no le conviene, pues, porque limita el desarrollo del capital criminal, es decir, la acumulación. Todo aquello que limite su expansión va a ser destruido. Entre eso, la ética, ¿no es cierto? Entonces, al final, después, resulta esto. Para decir de los dictadores, yo también estoy en contra de los dictadores, pero sí respeto las culturas. Yo no creo que hay que meterse a ninguna cultura a salvarle. Aprendí eso de un cura que decía, los pueblos tienen que reclamar ellos lo que quieran reclamar, y así ha sido la historia. Tenemos que reclamar. Pero se habla de, o sea, las dictaduras y todo esto. Sí, tenemos un problema más grave. Las élites que están dominando ahorita, no América Latina solamente, las fundamentales, que son las económicas, están ligadas a la economía ilegal. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Ese es uno de los problemas serios. ¿Qué hacemos? Aquí en el Ecuador, ¿qué hacemos con eso? Ya solo para hablar de Ecuador. Se ha militarizado, se ha sacado, se pide, pueden venir los gringos fueron a Colombia, hay 7 bases en Colombia y Colombia sigue produciendo cocaína, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es la forma de reproducción actual del capital, y termino con esto, esa forma actual de capital necesita un tipo de gubernamentalidad propia para garantizar la que se llama el necroliberalismo, la gestión de la muerte, distribución y gestión de la muerte. Aquí es quien tiene que morir, y no es solo en este país, es a nivel del mundo, diría yo, pero lo que puedo ver es del occidente, no es solo aquí. Listo, y ya que están nombrando Ecuador, Isla Mocolí, narcopolítica, ya sabemos lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura, y bueno, seguramente ustedes están informados. Hablemos del Ecuador, o sea, ¿cuál es la visión que tiene Ecuador respecto a todo lo que está pasando? Tenemos ya primeros atisbos, primeras declaraciones, o ya ni siquiera son primeras, las de Daniel Noboa, que hace casi un año dijo, bueno, existe el cartel de los soles, y luego nos dimos cuenta que Estados Unidos dijo, bueno, Maduro no está vinculado al cartel de los soles, entonces ¿en qué queda la declaración de Daniel Noboa? ¿Qué va a pasar con el país después de todo esto? Vean, yo personalmente, dígame si quieres loco idealista, yo le veo muy fácil. ¿Fácil en qué sentido? Estoy aquí sentado un miércoles en un bar repleto en el centro histórico. Centro histórico es la zona más bonita que tiene Quito, y es la zona más olvidada. ¿Cómo logras tener un bar repleto un miércoles con iniciativa privada? ¿Ya? ¿Qué quiere ese dueño de este local? Ponme reglas claras, no me cambien las reglas a medio tiempo. Ustedes son periodistas, ¿qué quiere el periodista? Déjame hablar en paz. Si no te gusta lo que yo digo, cámbiame. El rato que me pones las cortapisas, entonces tenemos un problema, ¿ya? Que Daniel Noboa ganó. No hubo tintas indelebles. Dejémonos de pendejadas. Si no te gusta, entonces no le votes. Sé crítico. El tipo no ha logrado generar 1 kilowatt de energía. Y estamos otra vez a 2026 en la danza de la lluvia. A ver si es que no viene. Podemos ser críticos, absolutamente. ¿Qué creo yo? Oigan, si no respetamos las instituciones, es que como me cae bien este man, entonces ahí sí, si me cae mal yo soy el primero a salir y grafitear y parquearme donde no me da la gana. Refundamos la patria cada 2-3 años. Eso es realmente lo que crees que le va a salir al país. De revolución en revolución, ya por Dios. Hemos refundado la patria 20 veces, ¿no? 20 veces. ¿Cómo nos va en esta refundada de 20 veces? Necesitamos refundar 21 veces a la patria. ¿Eso es lo que cambia? O tienes las nuevas generaciones que te dicen, oye, capaz sea un autoritario, porque estas asambleas son un chiste.
Nadie cree, solo quieres cambiar el canal. Y ellos son los que te ponen las normas y ellos son los que te dicen cómo tiene que ser la convivencia de aquí a los próximos años. Entonces, si quieres, vuelve al back to basics, vuelve a la idea del contrato social de Rousseau. ¿Qué haces? No somos las mismas sociedades todas, no. Bueno, trabajemos en cómo resolvemos nuestras diferencias. Si tú no respetas una institucionalidad, entonces ¿qué va a pasar? ¿Por qué le tengo que responder a ese policía o al que me quiere cobrar la patente o el día de mañana cualquier cosa si no te creo? Y como encima no me das ninguna seguridad, como encima está hecho una pendejada, entonces bajemos la Lanfor. Vuelvo con esta alegoría. Mira cómo sí se puede tener un bar repleto un miércoles cuando hay un mínimo de consenso social. Pero te quiero preguntar bajo ese lado, ya yéndonos un poquito más a otro espacio, a otra conversación, ¿qué tipo de institucionalidad? Porque a estas alturas del partido, Consejo de Participación Ciudadana tiene sus problemas, Consejo de la Judicatura tiene sus problemas, la Asamblea también tiene sus chanchullos, el propio Ejecutivo tiene sus chanchullos, Daniel Noboa tiene sus chanchullos. ¿A quién respetamos? Le doy la razón a mi hermano menor, que se muere de las iras cuando hemos tenido la conversación de familia. ¿De quién no le ha dado $5 al policía? Pero es que era el pico y placa y se muere de las iras. Y, más purista que el Papa. Y después te das cuenta que en papeles, a ver, si es que tú no eres el primero que pones una mínima regla de convivencia, entonces si es que el vecino subió el volumen, ¿por qué yo no? Y si él se cogió 2 metros, entonces ¿por qué yo no? Y creo que estamos en esta cultura y yo también puedo, y el que tiene más plata, y llegas a esta idea de tener Lamborghinis en Manta, en casas de tierra. Ya no topó al Mocolí, que todo el mundo se habla, se rasga las vestiduras. Oye, compadre, insisto, ¿cómo hago como quiteño para venir otra vez al centro histórico y no sentirme violentado? ¿Cómo hace entonces una mujer si quiere venir a tomarse un trago sola porque le salen las narices? ¿Cómo trabajamos como sociedad para que eso pase? Entonces yo creo que sí, tenemos que tener un contrato social, nos guste o no. Y este contrato social para mí es sí de izquierdas, sí de derechas, es de consensos. Entonces, hay gente que le gusta la fiesta, hay gente que le gusta estar mucho más tranquilo, pero todos tenemos que estar de acuerdo en que está mal darle $5 al policía. Todos tenemos que estar de acuerdo en que está muy mal que el gobierno de turno, ¿qué fecha estamos ya? 14 y todavía no tenemos presidente. Yo también le puedo decir, compadre, ya ve, pero se va a ir ahora a Davos, veamos. Que yo le declaro cártel de los soles, pero los Estados Unidos no. Bueno, yo soy soberano y para mí sigue siendo, no sé, seguiremos ahí, veamos. Conclusión mía, vean, si es que no tenemos las reglas que vos quieras, las vamos permeando, pero si seguimos en una cultura en la que crees que esto es la granja de Orwell, ¿no? Aquí todos somos iguales, pero siempre habrán unos que somos más iguales que otros. Ese es el germen que termina dañando a la sociedad, porque ese germen es el dinero fácil, ese germen es lo que está pasando en las puestas online. ¿Y cómo lavo el dinero? Que estoy de acuerdo, cuando no hay ética, cuando no hay moral, es mucho más fácil mover ese norte ético-moral. Para eso están las universidades. ¿Yo con qué concluyo? Oigan, no hay nada más rico que tomarse una cerveza con personas que no piensen igual a uno, que piensen igual a uno, pero que conversemos del tema. Estoy convencido de que estos trabajos, de estas ideas no son en vano, porque el día de mañana entonces ya no vamos a votar por las payasadas que tenemos en la asamblea, para las locuras de propuestas que nos están dando. Y cuando tienes un sistema como el gringo, que yo sí creo y le respeto siempre por su sistema de pesos y contrapesos, que está puesto al límite ahora, porque llegó este agente naranja a borrarlo todo. Vamos a ver si los Estados Unidos, como te ponía, como Colombia o como Chile, logran estar a la altura de la historia. Latinoamérica seguiremos siendo siempre ese patio trasero, a menos que tengamos esta mínima convivencia, estos mínimos principios de qué tipo de sociedad queremos y hacia dónde queremos llegar. Listo, Natalia, ya para cerrar con esta pregunta y abrir el espacio para que la gente también haga la suya. Lo mismo, es decir, tenemos a Daniel Noboa, que hace mucho tiempo declaró el cartel de los soles, luego Estados Unidos dijo que no sé qué, no sé cuánto, y a la final siento yo que tenemos un presidente que le gusta los zapatos, sobre todo los de Donald. A ver, yo me alegro mucho que aquí esté lleno, que podamos reunirnos, que podamos estar al menos hasta allá tranquilos, ¿no? Porque sé que cuando salgamos de aquí, entiendo que todos vamos a compartir eso, ¿no? Cómo es la mejor forma de llegar a nuestra casa con seguridad. Y estamos en la ciudad de Quito, que de todas maneras no tiene los niveles de violencia de las ciudades de la costa, ¿verdad? Y estamos en el centro
de Quito, en el hipercentro, que de alguna manera está, es como en México, ¿no? En el DF había zonas seguras, pero no es la realidad de este país esto. Yo también quisiera que esto sea en todo lado. Me encantaría, y yo soy mujer y sé lo que a las mujeres además en una sociedad machista y ahora con la violencia criminal lo que nos cuesta salir de noche, ¿no? No porque haya un ayatollah o estos que también está mal, sino porque por el machismo y la inseguridad, porque en una sociedad que está en guerra como esta, guerra de mafias, siempre las mujeres somos las que tenemos las de perder. Pero no es esta la realidad del país, esta que está aquí. Yo estoy de acuerdo en que se respete a las instituciones, pero hay que saber qué son las instituciones. Las instituciones son fundamentalmente acuerdos fundamentales que tienen que ver con la normativa y la ética y las costumbres. Son más importantes que las leyes jurídicas. Pero yo respeto, yo sí puedo decir, mira, yo alzo la mano, yo nunca he dado $5 a nadie. De hecho, justo por anécdota contaba que una vez que me cogieron porque me pasé el pico y placa, o sea, salí antes. Y ya llegó el policía, me dijo, vea, y yo, bueno, hágase a un lado, voy a ponerme aquí ya, vamos al patio. Le digo, vamos, al patio, a dejar el carro. Y comenzó, ¿y usted qué hace? Soy profesor universitario. Ay, qué pena, ¿y usted por qué hace esto? Debe ser la primera vez. Le digo, me equivoqué realmente. Bueno, y seguía, él me estaba dándome las vueltas. No pude hasta que llegué al patio, ahí quedó el carro. Enojado se fue. Yo sí no he sido. Pero no soy yo no puedo ser ¿Por qué? Porque el respeto a las normas y a las instituciones tiene que tener una base material que permite ese respeto, por favor. No podemos simplemente decir, respeten las normas. ¿Por qué Europa ha sido una de las sociedades que más ha respetado las normas? Porque en gran parte de esta última época del orden internacional tenían estados de bienestar, que da seguridad a la gente, ¿no es cierto? Si yo tengo un buen sueldo, tengo posibilidades de reproducir mi vida sin problemas, claro que voy a respetar, me beneficia respetar las normas a mí, ¿verdad? Pero cuando no hay eso, luego se va deteriorando los principios morales, y peor cuando tenemos que las élites económicas se perdonan 90 millones de dólares de deuda. ¿Por qué tengo que pagar yo el SRI si el presidente no paga? ¿Por qué tengo yo que ser honesta si el de la judicatura hace lo que le da la gana? ¿Por qué? Claro, yo sí digo sí. Yo sí digo sí voy a hacer, pero también tengo el privilegio de haber tenido una educación. Privilegio que no debería ser, pero tengo el privilegio de haber seguido la educación formal, tengo el privilegio de trabajar en la universidad. Cuando entro a la Universidad Católica es un espacio absolutamente seguro. Sí, es mi privilegio. Pero no estoy pasando angustias de no tener cómo alimentar a mis hijos, de que vengan y me vacunen, como en Junín, $1 diario por vivir, para darme permiso para vivir, porque no soy un pescador que sale y es vacunado y le asesinan, porque no tengo hijos que cuando cumplen 12 años ya están siendo enviados a los grupos de delincuencia organizada, o hijas, como aquí y en México, que las madres les esconden, les disfrazan de hombres para que las bandas no les cojan para prostituirlas. Porque tengo privilegio que no debería ser. Entonces yo sí puedo respetar las normas, yo sí las respeto. Ciertamente que otra gente de mi clase no las respeta. ¿Por qué? Porque también hay una destrucción del sentido básico de la convivencia. No es decir yo respeto, yo también quisiera. Pero si tenemos unas élites gobernantes, no ahora, desde antes, que hacen lo que les da la gana en nuestras narices, nos desprecian, nos humillan, se burlan de nosotros. Y claro, yo digo siempre voy a respetar, pero eso implica que yo tenga sólida educación, una sólida ética que me da mi posibilidad también material
de no moverme, ¿no? Porque salgo de mi casa, 15 minutos, llego a la Católica, estoy con chicos hermosos, lindos, doy clases, regreso, leo y tengo hasta ahora la seguridad, al menos materialmente, de reproducir mi vida. Aunque igual tengo miedo de que a la salida, no sé cuándo ya empiezan a vacunar aquí, pues. ¿Ah? Por los sueldos, por el derecho a caminar. Entonces, este espacio es lindo, yo agradezco, pero es aquí, es aquí. Listo. Y ahora abrimos el micrófono que está en el frente para el espacio de las preguntas. Por favor, las personas que tengan dudas, levanten la mano para hacer una pregunta. Ok, acérquense por favor al micrófono. Por acá tenemos una pregunta para tener en registro, por favor. Creo que está apagado el micro. ¿Puedes ayudarme con eso, por favor? Ya, ahora sí. Hola, ahí va. Bueno, tengo una pregunta para ambos ponentes. No sé. La primera para Natalia. Quería preguntarte, ¿cuál es tu postura frente a la no postura? O sea, ¿cuál es la postura de, por ejemplo, declararse de izquierda y permitirse también no defender un régimen que ha sido avasallado en este tema concretamente de Venezuela? Digamos, ¿cuál es el rol de la gente de izquierda luchando contra la hegemonía discursiva de los Estados Unidos, que es sobre todo la hegemonía más fuerte que coercen sobre el eje occidental del mundo? Eso. Y para la persona que está a tu derecha, Israel, quería preguntarte, ¿cuál sería la lógica, frente a lo último que dijiste, en relación a de qué forma nosotros como Latinoamérica dejamos de ser el patio trasero de Estados Unidos cuando al mismo tiempo defiendes y dices que el camino es seguir a los gobiernos que justamente más se entregan a los Estados Unidos? Es como una cosa lógica que dices, wow, Noboa está con los Estados Unidos y le entrega todo y está dispuesto a darlo todo, y al mismo tiempo es eso lo que va a impedir que seamos el patio trasero. Me quedé como, ¿qué? Eso. Muchas gracias. Ok, vamos contigo primero. ¿Tu nombre, perdona? Isadora. Isadora, te agradezco la pregunta. Dos ideas muy rápidas. La primera, ¿por qué tengo que pagar yo mis impuestos si el hijo de madre de la judicatura no lo hace? Bueno, pues es tu obligación y también es tu derecho no votarle para que no lleguen nunca más de esa gente. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para no ser el patio trasero de nadie? Y creo que es una muy buena pregunta. Yo creo en el pragmatismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sí celebro si es que Jill Christ Noboa le invitaron a que se tome un trago en Mar-a-Lago y al siguiente día le invitó el propio Xi a China y firmamos un acuerdo con países complementarios como Costa Rica, o luego nos fuimos a Corea del Sur, o que estamos abriendo una nueva embajada en los Emiratos Árabes. O sea, no tengo que sino confirmar que en relaciones internacionales no es que hay amigos, hay intereses, uno. Y dos, decirte muy claro, la política exterior no es nada más que el reflejo de la política interna. ¿Qué es lo que quiere el Ecuador? ¿Para qué quieres tantos viajes? Si es que esto es para transferir, para que tú puedas venderle al país, para que puedas empezar a vendernos como algo más, que no seamos un narcoestado y que somos los más inseguros del mundo, pues enhorabuena. Eso es para mí el pragmatismo. ¿Cómo hace el hermano país del Perú teniendo 8 presidentes en 10 años, pero trae una inversión de más de 3.500 millones de dólares para el puerto de aguas profundas de Chancay? Creo que el Ecuador tiene esa capacidad absolutamente. Eso solo sirve si tú sabes vender tus intereses. Entonces hoy día tú tienes un hegemón que te está diciendo o estás conmigo o no estás con nadie. Entiendo perfectamente eso. Y asimismo tienes una China que tiene otro tipo de diplomacia. Les llaman hasta la diplomacia sugar daddy. Yo te doy sabiendo que no me vas a poder pagar y después me quedo nomás con el puerto, me quedo con esa concesión. Creo en el pragmatismo, sobre todo para los países pequeños. Bolívar decía que los hombres nacemos desiguales, pero que son las leyes las que te vuelven igual. Entonces, sin
sin rasgarme las vestiduras, porque no es que estoy a favor o en contra de X político, yo estoy a favor de creer como sociedad que sí podemos salir adelante. Por eso hablaba tanto de ejemplos pequeños, democracias como la uruguaya, que ahí está, que sí se puede, que sí pudieron legalizar la marihuana y le dijeron que esto iba a ser una locura en medio de dos hegemones como la Argentina o el Brasil, y ahí está que no se volvió ese hub mundial, que Costa Rica con todos sus problemas llega a ser una isla de democracia en un montón de estados muy complicados en Centroamérica. Entonces creo que el Ecuador sí vivimos una época de isla de paz, que nos explotó en la cara hoy en día, sin duda alguna. Entonces, ¿esto es un problema solo de los ecuatorianos? Yo te concluyo diciendo que en lo absoluto no. Esto es un problema de la región, y por eso se requiere hoy más que nunca una política exterior seria y sobre todo apegada a estos directrices de política exterior. Natalia. A ver, Silencio, por favor, muchas gracias. Como en la escuela, vamos a decir acá. Por favor. mira, primero este que se conoce como la contradicción izquierda y derecha que ha estructurado ideológico políticamente, sobre todo el siglo XX, creo que está en un proceso de transformación. Sí, no digo que se haya terminado, pero aparecen nuevos clivajes. Un nuevo clivaje que se está discutiendo mucho de esto que se conoce como globalismo, soberanismo, nacionalismo, que mueve todo el tablero. Es decir, no es que los globalistas son de izquierda y los soberanistas son de derecha, sino que rearticula todo, digamos, la contradicción ideológica política. Ahora bien, de todas maneras, yo personalmente, yo solo por mí, yo fui muy crítica a los gobiernos progresistas en general por un tema ideológico, fundamentalmente, más que político, ideológico. ¿Por qué? Porque si estos gobiernos se hubiesen presentado como socialdemocracias, se les hubiese podido exigir otras cosas. Y eran unas buenas socialdemocracias, invirtieron, hicieron política keynesiana, desarrollaron, obviamente había que cuestionarles la terrible corrupción. Y el autoritarismo creo que se dio justamente porque no se reconocieron, no todos, pero en el caso nuestro de Venezuela, como socialdemocracias, sino como la revolución. Entonces, como se consideraban que estaban haciendo la revolución comunista, socialista, no sé, entonces hablaban de la defensa de la revolución y se volvieron estalinistas, que ya al estalinismo se le criticó, ¿verdad? Esa era mi principal problema con ellos, ¿no? O sea, hicieron política social, pero creo que quitaron una esperanza al mundo, desde mi perspectiva de izquierda. Ya. Y además, obviamente, la corrupción, el autoritarismo, que fue un autoritarismo no solo con la derecha, no, fue un autoritarismo básicamente con la izquierda y con los movimientos sociales, ¿no? Pero hay alguien me decía ahora, y es interesante, cuando más ganaron los bancos fue en la época de Correa, ¿no? O sea, los bancos ganaron mucho, muchísimo. Ya. En este momento, cuando se trata de esto que dice yo, no voy a defender a Maduro nunca lo he defendido, nunca he defendido estos regímenes, pero no puedo yo jamás aceptar la intervención y apoyar la intervención del imperio, nunca, por ninguna razón, Entonces ahí sí hay un posicionamiento. Yo puedo decir, apoyar al pueblo venezolano, porque también hay una oposición de izquierda que es invisibilizada. La única oposición del pueblo venezolano es la de la derecha, la que se le hace propaganda. Hay una oposición de izquierda, de los movimientos sociales, como hubo aquí en el Ecuador en la época de Correa, ¿no? Pero el momento que hay una invasión, un bombardeo, una violación flagrante del derecho internacional, que además, más que el derecho internacional, para mí, voy a volver a la primera pregunta tú y con eso te contesto. Yo me desperté a las 2 de la mañana porque mi gato me hizo despertar. Y como no me podía volver a dormir, abrí el Twitter y ahí vi el tweet que había puesto Petro diciendo que estaban bombardeando algunas ciudades de Venezuela. ¿Cuál fue sentí una agresión, sentí una violación, pero como latinoamericana. No tiene nada que ver con la defensa de Maduro, no creo en Maduro, nunca he estado, pero sentí que nos estaban violando a este territorio hermoso que es América Latina. Eso sentí. Listo, tenemos por allí alguien más que quiera hacer una pregunta. Por acá
Pero acá levanto la mano primero, por favor. Hola, muchas gracias. Yo tengo una pregunta y me parece muy interesante lo que tú comenzaste diciendo como el orden mundial y todos estos acuerdos. Ok. Entonces, me parece muy interesante lo que decías, como estos acuerdos mundiales y lo que representa Estados Unidos como el hegemón, que al final es esta parte fundamental para mantener los acuerdos, representa. Porque si bien la Sociedad de Naciones tiene su caída por diversas cuestiones mundiales, una de las principales fue que Estados Unidos dejó de aportar a la Sociedad de Naciones, pero también dejó de intervenir dentro de ella como el hegemón que mantenía a todos bajo control. Y ahora está pasando lo mismo. Tienes a un Estados Unidos que se ha salido de más de 60 pactos y organizaciones de la UN, como de otras organizaciones que tienen el mismo criterio. Y lo que a mí me parece muy interesante, y eso es lo que yo quisiera preguntarte, es ¿qué viene después? Vamos a tener una sociedad de naciones 2.0 con las Naciones Unidas, que todo el mundo piensa que no hacen nada, pero hacen algo con solo existir, porque es precisamente el contrato social. Saber que ellas existen, que ellas establecen criterios, estándares para todos y por tanto todos debemos cumplirla. Como saber que tú tienes bombas y yo tengo bombas, pero los dos estamos en la organización que regula las bombas nucleares y por tanto los dos estamos bajo control porque los dos tenemos bombas. Entonces yo creo que el contexto actual habla mucho de qué va a pasar ahora que ya no hay un organismo que pueda regular, que tenga la fuerza suficiente para hacerlo, como antes tenía por el apoyo de las Naciones Unidas. Y aquí también entra otro interrogante dentro de eso, y es ¿qué pasa si Estados Unidos efectivamente entra a Groenlandia? ¿Qué pasa con la OTAN, que es esta otra gran paraguas que tenemos en el mundo de los buenos y los malos y de los que nos van a defender en caso de que China y Rusia se vuelvan locos, ¿no? Entonces yo creo que entran muchas de estas interrogantes de ¿qué vamos a hacer después? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una sociedad de naciones 3.0 que nos sirva? ¿O cuál tú crees que va a ser el camino que va a seguir Estados Unidos ante todo esto que está pasando? ¿Tu nombre, perdona? Andrea. Andrea, y gracias nuevamente por la muy interesante pregunta. Yo creo que el poder no acepta vacíos y esa lógica de a rey muerto vive el rey. Creo que el problema que vivimos mucho tiempo, me atrevo a decirte, en el Ecuador, y creo gran parte del problema de la comunidad internacional fue la sobreideologización. En su momento dijimos no nos gusta el TLC, no queremos acuerdos comerciales, no firmamos con los norteamericanos, no firmamos con los europeos. Hoy por hoy somos el único país que tiene el problema de la visa Schengen para entrar en Europa, y 3 años después tuvimos que pedirle permiso a nuestros vecinos para ser parte de su acuerdo, ¿ya? ¿Qué pasa en Naciones Unidas? En Naciones Unidas tú tienes unas reglas que un hegemón de turno las puso, el propio hegemón las violó, y entonces ahora todo el mundo está regresando a ver las caras. Oye, pero Groenlandia, pero y el Dinamarca, y somos socios OTAN, y no me puede importar menos. Y entonces, o tú pones unas nuevas reglas que podamos convivir para mantener la paz, o para sorpresa de nadie, tú fíjate que el primer gasto en 2025 fueron las armas. Entonces, yo sí creo en el multilateralismo. El problema del multilateralismo es que en la época de los 90s, 2000s, como muy bien lo decías, hubo una época de prosperidad muy alta. Entonces nos dedicamos a cosas que no importaban tanto, hasta que de repente ves que las nuevas generaciones, la nueva generación que ya no puede comprarse su casa, que ya no tiene estabilidad, que ya no tiene sus necesidades resueltas. Entonces mi conclusión última: sí creo que va a haber una Liga de Naciones 3.0 o una Naciones Unidas al 45. Fíjate cuál es la candidata supuestamente de los Estados Unidos a la Secretaría General de la ONU, Yvonne Baki, ¿no? Que ya no es ecuatoriana libanesa, ahora es libanesa ecuatoriana. Entiéndase siempre la importancia, porque no fue el Ecuador, fue el Líbano el que la auspició. Y me da claro de cómo a Trump no le puede importar menos esto. Creo que este año es crucial, porque si el señor pierde en estas elecciones de medio término, pierde ese poder que está teniendo ahora esta planadora. Y con eso creo que los Estados Unidos va a empezar a moderarse. Pero sí, con pena, ya hiciste un daño demasiado grande. O sea, la comunidad internacional ya no te cree. Y con esto, para mí, ¿qué termina pasando? Que el globalismo está ahí, los negocios están ahí. Ahora, ¿cómo me vuelves a dar seguridad? Por eso es que el patrón oro está tan alto, por eso es que vuelvo al back to basics, pero tratando de tener un sistema arreglado, que creo que va a seguir siendo los foros internacionales de solución de controversias, mientras la política trata de ver qué puede hacer para volver a tener estabilidad global. Ok, por acá tenemos otra pregunta. Creo que por la mesa de allá, ya, las dos personas que levantaron la mano por acá y ya, por favor. Ya hay cumbia. Ya hay cumbia o chata, lo que haya.
ratito. Primero, otra vez silencio, por favor. Déjenos escuchar a toda la gente. Gracias, muy amables. Bueno, pues felicitar primero a los exponentes y resaltar partes clave que hacen pensar, que dijeron ambos. Natalia primero, por ejemplo, nombró que en nuestra historia un proyecto nacional con la burguesía no se ha consolidado y por lo tanto no hemos tenido como tal un Estado ni un capitalismo. Nos hemos saltado como 3 o 4 fases y hemos pasado a lo que hoy se llama el necrocapitalismo, la negociación de la muerte, de la vida, quién vive, quién muere. Y este es el contexto en el que vivimos hoy. Y por otra parte, el abogado Santos quizás pues habló muy bien sobre el pragmatismo, quizás estas cosas sobre ideología, sobre lo que se escribe en el papel no sea muy importante y más bien sea resaltar ante los tratados el bienestar. Yo sé que estoy hablando aquí con dos personas que en su ideología de izquierda, Natalia, y pues un poco más liberal, el abogado Santos, quizás estamos dentro de un contexto donde consideramos que lo correcto es simplemente satisfacer nuestras necesidades materiales, materialistas dialécticos desde las ambas raíces, ¿no? Liberales e izquierda, pero yo quiero ir un poco más allá y nombrar algo que deberíamos tomar en cuenta. No se habló hablamos mucho, ¿no?, de los hegemones de China, de Rusia, de Estados Unidos, pero poco hablamos de nosotros como unidad. El habla hispana, el continente hispanoamericano, latinoamericano, como se le quiera ver. Hablamos muy poco de nosotros como protagonistas o como periferia en el contexto global. Y a lo que quería ir, ¿no? Es más que esto, que exigir que se cumplan estados de bienestar, tratados de libre comercio, donde las necesidades estén satisfechas para todos. Yo creo que actualmente estamos viviendo una guerra, en primer lugar, espiritual. China, por ejemplo, están ahí, el Partido Comunista es solo de nombre, lo que gobierna ahí realmente es un taoísmo, un confucianismo que rige normas, que rige formas de comportamiento. Estados Unidos, por su parte, con su destino manifiesto. Esto es trascendental. Igualmente Rusia, con su ortodoxia, que nunca dejaron de ser católicos ortodoxos a pesar de la aplastante censura de la Unión Soviética, ¿no? Entonces vemos que los hegemones, a diferencia de nosotros que queremos ponernos de lado y lado, discutir sobre soberanía, están en otro nivel totalmente. Nosotros seguimos exigiendo simplemente que se satisfagan nuestros deseos materiales, nuestras necesidades más próximas, pero estamos dejando de lado algo muy importante como la identificación espiritual, que es lo que simplemente no es una pregunta, es una acotación, una suma a lo que ya dijeron los exponentes. Se lo quiero hacer esto desde el indigenismo muchas veces. Yo creo que hay aquí indigenismos. Se habla de la Via Yala también, que es un concepto muy moderno que reúne en una sola masa diferentes cosmovisiones indígenas que hay aquí. Yo creo que hay algo más también que como civilización nos puede unir. Hemos sido sí parte de la hegemonía europea con España, pero veamos esto como una oportunidad. Hablamos todos el mismo idioma. Nuestros abuelos, nosotros ya dejamos de practicar la religión católica. Nuestros abuelos hasta ahí creo que quedó. Nuestros padres, hablo por mi caso, también dejaron de practicarla, pero creo que es una buena oportunidad, una buena forma de identificación como para sumarnos a esta guerra que, como les digo, es espiritual en primer lugar. Luego ya viene todo esto de la política, de hegemones, de tecnología, inteligencia artificial. Simplemente, como les digo, es una acotación y pues eso, felicidades a Natalia y al abogado Santos, también a ti, Israel. Admiración para el equipo de Venga Periodismo y los medios que hacen una voz hacia lo hegemónico. Resaltar esta palabra que ha sonado mucho hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí tenemos... ¿Quién levantó la mano? Por acá, ok. Pero vamos. dime nomás, Esteban. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, me presento primero, soy Ricardo. Mi pregunta va a ser como sintética, relacionando las preguntas anteriores en relación a la conquista de sentidos y prácticas en el capitalismo, en relación a lo que nombraban a la necropolítica, ¿no? Porque esto no es nuevo para mí. Desde la primera presidencia de Donald Trump esto viene cambiando. Parece que Cóndor se transformó en Fénix en el Ecuador. Así que mi pregunta va a ser sintética, nada más.
si piensan que van a haber una tercera guerra mundial como ha habido históricamente en el mundo después de la pandemia, ya que ya vivimos de una manera aislada, ya hemos naturalizado la muerte. Entonces, esa es mi pregunta. Ok, Natalia. Yo quiero primero referirme a lo que dijo, ¿cómo te llamas? Cristian. Miren, lo que él dice es sumamente interesante. Se está discutiendo ahora el colapso de los estados nacionales y el aparecimiento de lo que llaman estado-civilización. Se está discutiendo mucho eso, es decir, ahí hay una crítica a la visión materialista que está en el marxismo, sobre todo en Marx, ¿no? En un Marx. Y de alguna manera retoman a Weber, ¿no? Es decir, la fuerza del espíritu en los procesos de desarrollo civilizatorio. Occidente tuvo el espíritu protestante que está en decadencia, ¿no? Y hablan obviamente de todo el cristianismo ortodoxo de Rusia, ¿no es cierto?, del mundo musulmán, de la espiritualidad asiática, e incluso dicen, esto solo para dejar ahí que es muy interesante, que nosotros tendríamos por el lado de los pueblos ancestrales, no del mestizaje, es decir, ese fundamento espiritual de los nuevos estados de civilización. Digo, esto parece de locos, pero no es de locos, hay que seguirlo, es interesante para pensarlo. Ahora, respecto al tema de lo que decía el último, Ricardo. Rápidamente, estoy manejando una hipótesis que ya está escrita en algunos artículos y está próxima a salir en un libro. Yo tengo la hipótesis de que en este momento, al menos en lo que se conoce como el occidente colectivo, está avanzando el capital criminal. Esa es mi hipótesis. O sea, avanza esta lógica de capital criminal que viene a reemplazar la hegemonía del capital financiero que en la época del neoliberalismo reemplazó al capital productivo de la época keynesiana. Todo tipo de capital necesita un tipo de gubernamentalidad especial para que le garantice su desarrollo. La gubernamentalidad del capital financiero fue el neoliberalismo. La gubernamentalidad del capital criminal es el necroliberalismo. Y ahí se juntan dos marcos teóricos. El marco teórico Foucaultiano, sobre todo desarrollado en el libro de Foucault de Nacimiento de la Biopolítica, cuando él analiza el neoliberalismo como gubernamentalidad, que es, digamos, los dispositivos, técnicas y saberes que conducen a las poblaciones, junto con la propuesta de Mbembe de la necropolítica. ¿No es cierto? Entonces sería una gubernamentalidad no de biopolítica, sino de necropolítica. Entonces esto es una hipótesis que yo manejo donde uno puede ver las políticas de los gobiernos que van estableciendo saberes y técnicas para conducir a la población a que acepte ser sacrificada, es decir, acepte la distribución de la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el capital criminal necesita eso, porque genera muerte. Si nosotros vemos todo el proceso productivo del capital criminal, en cada momento del proceso productivo hay distribución de la muerte. Desde acabar con las cosechas de productos para alimenticios, por ejemplo, para sembrar cocaína, eso es muerte. Cocinar la cocaína, la coca y convertirla en cocaína es muerte. Transportar, hacer la circulación y la distribución es muerte. Y el consumo es muerte. ¿Ya? Entonces esa es la hipótesis que manejo con estos marcos, ¿no? Que estaría dando cuenta de una crisis final del capitalismo, no del capital, del capitalismo. Esteban. 30 segundos. Gracias, Cristian, gracias, Ricardo. Y gracias, amigos de Bene, en serio no saben cuánto he disfrutado esto. Estoy convencido de que esta es una parte de la salida, como decía Anthony Bourdain, no sé cómo alcanzar la paz mundial, pero él decía, primero empecemos por una fogata, por una barbacoa, yo creo que y conversar también puede ser un buen parto. Quiero ir a la pizza de Chocho y a la cumbia ofrecida. Hágale. Así es que espero en esta no estar equivocado, yo creo que estamos muy lejos de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, siempre que tienes estos locos cada vez más psicópatas, de acuerdo con acceso a los códigos rojos,
Uno nunca sabe, pero creo que la interdependencia entre los estados cada vez más fuerte y por eso es que el deseo de no aniquilarnos termina prevaleciendo al hecho de que simplemente la bilis te salga y trates de volver a aplastar como históricamente lo hemos tenido. Listo. Un aplauso para las dos personas que han estado acá. Esteban Santos, Natalia Sierra. Y un saludo para todas las personas que están conectadas en YouTube. Recuerden que somos BN Periodismo. Recuerden suscribirse, dejar su buen me gusta y su buen me corazona y también comentar. Mi nombre es Israel Carrasco y nos vemos en un próximo BN Debates. Muchas gracias a todos.